Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos una escalofriante historia, donde nuestra protagonista se da cuenta de que las cosas y las personas nunca son como uno cree. Su naturaleza retorcida se da paso a través de la cortina de gentileza que solo quieren que veamos para que bajemos la guardia. Espero les guste. Sin más, espero hayan tenido un buen inicio de año. En su canal les deseamos lo mejor para este 2024 y de todo corazón esperamos que puedan llevar a cabo todos sus objetivos. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula La cabaña de los abuelos. Las cosas no siempre son como aparentan. Ante tus ojos puedes tener una linda cabaña, pintoresca e impasible, junto a un lago ondeante, cristalino armonizado por el susurro del viento a través de las hojas. Pero como con las personas, el interior siempre será un misterio y quizá hasta aterrador. El abuelo Tadeo y la abuela Josefa, desde que tengo memoria, han vivido aquí. Siempre te reciben con los brazos abiertos y aunque severos e intransigentes, tienen sus actitudes de abuelos consentidores la mayoría de veces. El dinero no supone un problema. Los negocios que antaño formaron siguen rindiendo frutos. Vendieron su cadena de farmacias a una marca muy popular con la condición de recibir cierto porcentaje al mes. Habían trabajado arduamente por su imperio. De pedir limosna hasta incluso robar cuando eran jóvenes, hasta llegar a ser la pareja más acaudalada del pueblo. El abuelo Tadeo por las mañanas sale siempre en busca de leña y dar de comer a sus gallinas. Pasea por los senderos internándose en el bosque en busca de algún animal o de alguna semilla, o simplemente para disfrutar del aire fresco y sentarse a la sombra de un árbol a leer un libro. Yo siempre los visitaba, durante las vacaciones de Semana Santa o de invierno. Era un placer ayudar con todas las labores de la casa y correr cobijada por las sombras de los árboles, trepar a estos y mirar todos desde arriba, nadar en el lago y comer pasteles de anís hechos por la abuela Josefa. Conforme fui creciendo y tomando conciencia, aprendí a diferenciar las cosas buenas de las malas o extrañas de las cosas normales. Así noté que año con año las cosas fueron cambiando y que los abuelos actuaban raros. Pero también creo que todo el tiempo habían actuado de esa manera. Solo no me daba cuenta. Mi padre solo iba a dejarme al comenzar las vacaciones y después se iba. Lo veía de nuevo hasta que regresaba a recogerme. Él jamás me trató mal ni mucho menos. Siempre fue un padre amoroso y enfocado en mi bienestar general. Año con año, poco antes de irme, los abuelos realizaban una cena especial de despedida. La abuela preparaba todos los platillos que me gustaban y me daban un tipo de ponche que decía ella tenía propiedades mágicas para que creciera grande y fuerte. Les mentiría si les dijera que no lo disfrutaba. Sin embargo, todas las noches que sucedía la cena, también era la peor noche en la cabaña. Así como bebía el dichoso ponche, comenzaba a escuchar cosas. Me hablaban. Al principio solo eran susurros, pero conforme avanzaba el tiempo, era la voz de alguien llamándome. Era la voz de una mujer, una voz de ultratumba. Y al ir a dormir tenía pesadillas. En estas me encontraba acostada sobre algo, como una plancha fría de concreto, mirando siempre hacia arriba. Escuchaba cantos y no podía moverme. En el sueño estaba amarrada en todo momento, y al pasar de los años la pesadilla se alargaba. Llegó un momento en el que podía mirar a todos lados. Me encontraba en una cámara de paredes desgastadas de piedra húmeda, mis 4 extremidades amarradas, y aunque forcejeaba no podía liberarme. Al fondo se veían siempre 2 figuras encapuchadas inmóviles, solo recitando algo en un idioma extraño, como si rezaran. Y lo peor venía después. Cuando llegaban a una parte donde sus cantos se aceleraban y se hacían más fuertes, del techo comenzaba a salir algo. Comenzaba a dibujarse una mancha oscura como si fuera agua. Y aunque sabía que era un sueño, sentía un miedo inimaginable y un dolor muy fuerte en mis brazos y piernas por el esfuerzo de liberarme. De la mancha, poco a poco emergía una mujer, o al menos eso es lo que parecía. Al menos en los ojos,
la boca y la forma en general de la cara, pero sin nada de cabello, y por más que quisiera, yo no podía cerrar los ojos. Veía cómo lentamente se acercaba hasta tenerla cara a cara, y en ese momento tiraba un líquido que entraba por mi boca. Sentía cómo recorría mi garganta hasta establecerse en mi estómago. Después, todo se oscurecía y despertaba, empapada en sudor, y los últimos años con el cuerpo muy adolorido. Le platicaba de estos episodios a mi papá y abuelos. Por parte de mis abuelos se mostraban sonrientes y divertidos de mis anécdotas. Me imaginaba que se reían de mí y que no me creían nada. Era como si les alegrara lo que me pasaba. Mi padre, por otro lado, me llevó a terapia e intentaba convencerme de que eran terrores nocturnos. Y así lo dejábamos pasar hasta las vacaciones siguientes. Sin embargo, en la última visita todo fue a peor. Con 14 años ya no hacía las mismas cosas que cuando era pequeña. Ya no corría por el bosque, ya no jugaba con el abuelo. Ahora me parecía que era demasiada la comida que preparaba la abuela e intentaba no comer demasiado para no sentirme enferma después. Mi padre me llevó con los abuelos como de costumbre. Me recibieron con los brazos abiertos y de la manera más efusiva posible. No dejaban de decir que ya era toda una señorita y que pronto hasta novio tendría. Sin embargo, me di cuenta que cuando no estábamos en el mismo cuarto me miraban. Los descubrí viéndome a través de una de las ventanas, escondidos detrás de las cortinas. Al principio no quise darle mucha importancia, pero era un hecho que jamás habían realizado cosas así. Esto continuó y cada vez me incomodaba más. A cualquier lugar donde fuera, ellos me miraban escondidos en alguna parte. Me seguían sigilosamente y siempre entre las sombras. Era algo muy escalofriante. Pero eran mis abuelos. Quizás solo me habían extrañado mucho. No sé. Uno nunca quiere dudar de sus seres queridos, no importa qué. Por las noches, al estar en cama a punto de dormir, podía escuchar algo como una canción. Una voz femenina se colaba por mis oídos. Era una melodía que me resultaba muy familiar, y junto con esta se escuchaba cómo caminaban fuera de mi habitación. Podía ver la sombra de alguien fuera de mi puerta. Al principio pensaba que eran los abuelos, pero al preguntar al otro día siempre lo negaban todo. Además, yo dormía en la parte de arriba y ellos dormían en la parte de abajo. No tenían por qué estar haciendo rondines fuera de mi puerta. Además, como lo había mencionado, ellos nunca habían incurrido en este tipo de actividades. Además, siempre que les platicaba esto, hacían hincapié en que me lo imaginaba, que el silencio de aquel lugar podía jugarnos bromas al ser alguien que viene de la ciudad y no estar acostumbrada al silencio y a la quietud del bosque. Pero día a día empeoraba. Cuando quería descansar, la melodía asaltaba el silencio de la noche. Incluso noté que los habituales ruidos nocturnos desaparecían. Era como si todo ser vivo corriera a esconderse y se alejara de la cabaña. Ya no solo era la persona caminando fuera de mi habitación. En la ventana escuchaba cómo tocaban. Nunca quise averiguar qué era. Me tapaba la cabeza con todas las cobijas hasta quedarme dormida. Y al otro día de nuevo me decían que lo había imaginado. Pero no podía evitar notar un cierto grado de felicidad en los abuelos cuando les platicaba lo que me sucedía. No se miraban asustados o incrédulos. Siempre sonreían como si les estuviera dando una buena noticia, y después intentaban convencerme de que solo era mi imaginación. Por fin llegó la última noche en casa de los abuelos, y para ser fieles a las tradiciones, se celebró la cena que marcaba el fin de las vacaciones. Comimos pato a la naranja, delicioso por cierto, pero al llegar la hora del ponche, me negué a tomarlo. No sé por qué lo hice, quizás solo estaba paranoica o algo, pero me era imposible no relacionar el ponche con mis pesadillas de años atrás, y con todos los sucesos extraños no quería arriesgarme. Aunque nunca me imaginé la reacción de mis abuelos. Sus rostros se llenaron de furia, sus labios se fruncieron y sus ojos se abrieron tanto que pensé que saldrían volando. Me miraban como si me odiaran.
Incluso parecían hacerse grandes, como si se inflaran, y sus caras se ponían rojas y se alcanzaba a notar más porque ellos eran muy blancos. Mi niña, ¿por qué no quieres tomarte tu ponche? Sabes que lo hago con todo mi amor, me dijo la abuela intentando disimular el enojo, pero su voz la delataba. No estaba contenta para nada. Es que ya estoy muy llena y luego tengo pesadillas al dormir. Discúlpeme, abuela, no pretendía lastimarte ni nada por el estilo. Intenté sonar lo más tranquila, pero creo que no lo logré. Mi voz se entrecortaba y el miedo no fue disimulado en lo absoluto. El abuelo no decía nada, pero su mirada tan fija en mí me hizo pensar que veía a través de mí. La abuela comenzó a llorar. Lloraba de manera exagerada, que a leguas se notaba que estaba fingiendo. El abuelo se levantó, la abrazó consolándola, argumentando que los jóvenes de hoy en día no tenían el más mínimo respeto ni tacto por la gente mayor, cosas por ese estilo. Yo solo los miraba incrédula, pero a la vez con mucho miedo. Jamás me imaginé una escena como esta con los abuelos. Era algo irreal y bizarro. Parecían ser actores intentando interpretar a mis amados y amables abuelos. Está bien, no lo tomes. Hablaré con tu padre y le diré que eres una maleducada y que ya no queremos que regreses jamás a visitarnos, dijo la abuela recuperando la compostura. Pero era inevitable pensar que era una mala actriz. No podía creer que ella fuera mi abuela, aunque, para ser sincera, sus palabras me dolieron en el alma. Al final, ella era mi abuela con quien había pasado momentos inolvidables y hermosos, y yo no dejaba de ser una niña de 14 años solamente, así que su artimaña funcionó. Abuela, discúlpame, no me digas eso, por favor. En este momento me lo tomo. Solo estaba un poco llena. Tomé la taza y bebí el dichoso ponche de un sorbo. Les mentiría si les dijera que no era delicioso, solo que no quería tomarlo. Los rostros de los abuelos cambiaron a los habituales, gentiles personas mayores mirando tierna y amorosamente a su nieta, pero no pude evitar notar cierta malicia en ellos. Al fin llegó la hora de dormir, esa maldita última noche del periodo vacacional. Tenía miedo de cerrar los ojos, sin embargo, todos los acontecimientos que ocurrían a mi alrededor eventualmente me orillaban a dormir. Y así comenzó. Abrí los ojos. Estaba en esa misma habitación húmeda de todos los años, amarrada con la mirada hacia arriba, viendo ese maldito techo de donde momentos más tarde saldría esa maldita mujer. Podía sentir el frío. Intenté zafarme como siempre, pero igual sin éxito. Aquellas figuras al fondo recitando sus rezos extraños. Sabía lo que venía. Comenzaron a rezar más rápido, y en esta ocasión sí pude cerrar los ojos. Comencé a escuchar algo extraño. Era como un castañeo, rápido. Lo escuchaba a mis pies. No quería abrir los ojos, pero cada vez lo escuchaba más cerca, subiendo por mis piernas. De pronto se detuvo. Los rezos seguían más y más fuertes, y de manera inconsciente abrí los ojos y miré hacia mis piernas, esforzándome con todas mis fuerzas por levantarme. Y ahí, a la altura de mi vientre, estaba ella, mirándome, mostrándome los dientes deformes puntiagudos. Era una imagen grotesca. Comenzó a moverlos. Los rechinaba emitiendo un sonido indescriptible que parecía taladrar mis tímpanos. Esa cosa que parecía una mujer sin cabello, con los ojos completamente oscuros, detuvo la fricción entre sus colmillos y de su boca salió algo largo de color negro. Era como su lengua. Comenzó a lamerme el vientre. Sentía su tacto frío y húmedo. Yo lloraba. Sabía que era un sueño, pero aún así no podía contener el miedo. Sentía su lengua ingresando en mí. Sentía mucho dolor y solo me venció. Todo se oscureció. No puedo entender cómo pueden pasar estas cosas.
¿Cómo un sueño puede ser tan vívido? Podría decirse que me desmayé dentro del sueño. Desperté y junto con los rayos del sol cubriendo mi cuerpo llegó un dolor punzante. Me dolía el estómago. Rápidamente me levanté y me revisé y noté que mis sábanas estaban llenas de sangre. Comencé a gritar desesperadamente. Mis abuelos pronto entraron al cuarto, me abrazaron diciendo que todo estaba bien, que no me preocupara, que pronto pasaría el dolor, que pronto lo comprendería, pero esto lo decían con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Yo solo los miraba aterrada y enojada sin poder comprender lo que decían, sin entender el porqué de su cínica sonrisa, de sus estúpidos rostros felices. ¿Cuándo dejó de importarles lo que me pasara? Eso jamás había sucedido. ¿Por qué no se veían angustiados? Pensaba mientras recordaba que los abuelos siempre habían sido severos, pero sin dejar de mostrarse preocupados de lo que me pasaba. Era la única nieta que tenían al final de cuentas. Aún muy molesta y asustada, me dirigí al baño. En el espejo pude ver que en mi vientre tenía moretones y rasguños, algunos muy profundos que no dejaban de sangrar. Y a diferencia de otros años, tenía marcas en mis muñecas y en mis pies. Comencé a llorar desconsoladamente. Estaba muy asustada, y a juzgar por lo que había visto, a los abuelos no les importaba en lo más mínimo. Para mi fortuna, casi 20 minutos después escuché que llegó mi padre. El característico sonido de su camioneta era inconfundible. Por fin salí del baño y bajé corriendo con él, llorando, pidiéndole que nos fuéramos, que ya no quería estar ahí, ni un segundo más. Mis abuelos intentaron explicarle que solo había tenido pesadillas y que estaba exagerando, que los adolescentes de hoy en día se tiran al drama por cualquier cosa. Mi papá no decía nada, pero se le veía muy molesto. Me mandó por mis cosas y nos fuimos de esa cabaña, aunque los abuelos intentaron seguir explicando, y como les dije con anterioridad, parecían actuar. No se miraban preocupados, era como si los hubieran cambiado. Parecía que querían disimular la alegría que sentían. Era como si fueran muy conscientes de lo que sucedía y lo que me pasaba era exactamente lo que querían. Mi padre me subió a la camioneta y solo alcancé a escuchar que les dijo: «Ya es suficiente, no volveremos a venir jamás». Los abuelos intentaron detenerlo alegando un sinfín de cosas y por primera vez se les borró esa sonrisa ridícula. Sus rostros parecieron oscurecerse y su tono de voz cambió. Estaban furiosos. «Maldita sea, Ricardo. ¿Sabes por qué hacemos esto? Eres un imbécil malagradecido y sabes que no depende de ti, estúpido». Mi padre intentaba subirse a la camioneta, pero no se lo permitían. Se colgaban de él prácticamente. «¿Jugando a ser el buen padre? Maldito hipócrita», le gritaba mi abuela. En un arrebato, mi padre los aventó a los dos, casi tirándolos al suelo. Se subió a la camioneta. Yo estaba hecha bolita en el asiento del copiloto, llorando y aterrorizada. Tenía el corazón roto al ver a mis abuelos así, además de no comprender todo lo que le dijeron a mi padre. Arrancó la camioneta y pude ver cómo los abuelos corrieron para intentar alcanzarnos, gritando todo tipo de groserías a mi padre. Incluso le aventaban piedras. Afortunadamente, no nos dieron alcance y desistieron en esto. Ya en casa, mi padre me llevó al médico y no fue nada alentador el diagnóstico. Tenía heridas consistentes con abuso y por más que me preguntaban quién había sido, no podía dar razón. Fue una temporada horrible. Los exámenes que me practicaron fueron muy invasivos. No podía entender qué pasaba. Me hicieron varias pruebas de embarazo. ¿Por qué hacían esto? Aunque podría decirse que, gracias a Dios, no lo estaba. Sin embargo, mi mente estaba hecha un caos. A mi corta edad caí en depresión, la incertidumbre, el abandono, la traición. Todas esas emociones dominaban mi día a día. Dejé de ir a la escuela y la terapia no me estaba ayudando. Y a todo esto le sumaba la insistencia de los abuelos de contactarnos. Cartas, llamadas, paquetes con todo tipo de regalos pidiendo perdón y que volviera para que pudieran explicar qué es lo que había pasado. Obviamente jamás regresamos.
pero de verdad era aterrador y eso no ayudaba nada en mi condición. Pasó alrededor de un año. Las cosas mejoraban poco a poco y a duras penas. La relación con mi padre cada vez se fracturaba más. Recordaba las palabras de los abuelos y me carcomía la duda, pero me daba miedo preguntar y recibir una respuesta que no quisiera escuchar. Así que aprendimos solo a coexistir, y lo que más me dolía es que él no intentó esclarecer nada. Por fin cumplí 18 años, había entrado a la universidad y mi vida llevaba un buen curso. Al fin, los abuelos habían dejado de intentar contactarnos. Mi padre era un mueble más que solo me hablaba para darme dinero para la escuela y comida. En una de mis sesiones con mi terapeuta, esta me recomendó realizar una regresión con hipnosis. Yo tenía mis dudas, pero no tenía nada más que perder y acepté. Lamentablemente, durante la sesión, reviví todo aquel miedo que pensaba había superado. Y lo peor es que venía acompañado de una visión que hubiera preferido dejar enterrada en mi mente. Después de que esa mujer me desgarraba el estómago, en aquel momento en el que había pensado me desmayé. El abuelo, ese viejo asqueroso que espero se pudra en el infierno, fue quien me ocasionó todas esas heridas. No quiero describir lo que vi y lo que sentí con lujo de detalle. Creo que se imaginan qué es lo que sucedió. No sé si dar gracias a Dios por haberme enterado hasta años después, por renegar de su existencia, por haber permitido aquel acto atroz. Al final, pasó lo que pasó. Sin embargo, a pesar del trauma que supone esto, lo que más me aterroriza es que con la regresión no solo me di cuenta de que no habían sido sueños. La mujer existía y me había tocado. Me había llenado la boca de no sé qué cosa por años. Todo lo que pensé habían sido pesadillas, había sucedido de verdad. Al pasar de los días, por fin tuve el valor de confrontar a mi padre. Quería me explicara el porqué de aquellas palabras que los abuelos le gritaron el día que me llevó a casa. Quería que me mirara a los ojos y me dijera el porqué de que permitiera que esto me pasara. Tantos años que le conté lo que sucedía y no había hecho absolutamente nada. Él me miró. Sus ojos no podían disimular la tristeza y comenzó a hablar. Tú no eres mi hija. La madre de la que te hemos platicado no es tu madre real. Te separamos de los brazos de tu verdadera madre prácticamente al nacer. A los que hasta ahora has conocido como tus abuelos no son mis padres. Ellos me convencieron de ayudarlos desde hace muchos años. Tampoco eres la única nieta que tienen y a quien le han hecho todo esto. Habemos algunos hombres que tenemos niñas bellas como tú. Las criamos como propias y las preparamos para que después sean una ofrenda para la criatura a la que se deben tus abuelos, o los que dicen ser tus abuelos. ¿Qué?, grité. ¿Y lo dices con tanta tranquilidad? ¿Sin maquillar las cosas? ¿Sin arrepentimiento fingido siquiera? ¿Qué clase de monstruo eres?, le dije muy enojada. En ese momento el mundo se me vino encima. Casi caigo al suelo del mareo. Las náuseas inundaron mis sentidos y no pude evitar vomitar al piso encerado. Él continuó. El éxito de los negocios de los abuelos y su larga vida se debe a que cada cierto número de años deben entregar un bebé recién nacido, procreado por el abuelo y una joven casta, que ha sido preparada con cuidado por varios años, con comidas y bebidas especiales para esa mujer que pudiste ver. Y después de que cumpliera su papel, la joven ya no tendría razón para seguir con vida. Así que es por eso que decidí salvarte. No aguantaba la idea de que sufrieras ese destino. Mis ojos ya no podían llorar. Quería reír, echarme a reír y desquiciarme. Lo que estaba diciendo ese maldito era cierto. Lo miré con todo el odio y repudio que alguien pueda tener en su cuerpo. Todo lo que un ser humano pueda odiar era para ellos. Ese sentimiento solo era para ellos. Esto lo habíamos hecho algunas veces antes, pero en verdad te amo. Nunca había tenido una conexión con las otras niñas como la tengo contigo. Por eso no pude dejarte ahí. Quiero que tengas una vida normal,
y no debes preocuparte. Ellos ya consiguieron quién ocupará tu lugar, me dijo mirándome, sonriendo sin el más mínimo arrepentimiento en sus ojos. Dudo que aquel despreciable ser pudiera siquiera sentir aquello. Me tiré al suelo, caí sobre mi propio vómito. Tenía la mente en blanco, no sentía nada y solo cerré los ojos, aceptando cualquier destino. Hoy en día tengo 26 años. Después de todo aquel drama, después de una ardua labor en terapia, salí adelante. Terminé mi carrera, a pesar de atentar contra mi vida varias veces. Logré superarme y ahora vivo feliz junto a mis perros, seres que jamás defraudarán mi confianza. He tenido algunos novios a lo largo de mi vida adulta, pero el simple hecho de pensar en embarazarme me trae a la mente recuerdos despreciables, y la realidad es que no tengo idea de siquiera si saldría bien, por lo que mis relaciones en algún momento dejan de funcionar y estas personas se alejan de mí. Aquel hombre que llamaba papá se fue. Después de ese día jamás lo volví a ver. Yo cambio de casa constantemente y no tengo muchos amigos. Procuro ser una persona reservada para no volver a toparme con él. Sin embargo, en mi casa, cada mes recibo un sobre con dinero. No sé cómo es que me encuentra, pero siempre está el sobre, mes con mes. Lo guardo en una caja especial. No quiero usarlo, pero tampoco lo tiro. Quizá en algún momento lo pueda necesitar y pues después de lo que me hicieron, creo que es lo mínimo que pueden hacer. No sé por qué me sigue enviando dinero. Tampoco sé dónde podría encontrarlo para pedirle que deje de hacerlo. Al principio sentía mucho miedo, pero ahora es solamente odio. Estoy segura que jamás veré de nuevo a este hombre ni a los abuelos. He pensado en ir a las autoridades, pero ¿quién creería todo esto? No tengo ninguna evidencia. No sé dónde era la casa de los abuelos siquiera. No tengo contacto con el hombre al que toda mi vida llamé papá, por lo que solo vivo agradecida con haber sobrevivido a todo eso. Y ruego porque aquellas chicas tengan la misma suerte que yo. Espero que les haya gustado esta historia. Y nuevamente quiero felicitarlos por el gran año nuevo. Espero que todos sus objetivos se cumplan de verdad, de todo corazón. Y si no fuera mucho pedir, les agradecería pudieran suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video. Sin más, tengan un buen día, tarde o noche. Hasta luego.